Bueno, pues ya nos encontramos de nuevo en el stand de Saborea Fuerteventura. Venimos del stand de Saborea España, donde Fuerteventura también ha hecho esa demostración de que un desayuno puede ser muy saludable a base de queso de cabra majorero y, ¿por qué no?, combinarlo con aguacate de La Palma. Allí ha estado el presidente del Cabildo, Sergio Oret. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Nuria, y bueno, gracias por estar un año más cubriendo esta edición de Madrid Fusión y de Saborea España, donde tenemos ya la fortuna de estar también en Fuerteventura con Saborea Fuerteventura. Muchas gracias, un compromiso que tenemos con el sector primario y con la gastronomía. Bueno, ya se ha inaugurado el stand. En el stand 3 ayuntamientos van a dar mucho de sí. De momento, ¿se ha podido medir el peso del sector primario y de la gastronomía en Fuerteventura? Bueno, yo creo que afortunadamente tenemos mucho camino que recorrer todavía, pero era importante empezar, era importante comenzar en nuestra isla con esta firme estrategia de combinar, porque yo creo que es un maridaje necesario y yo diría que casi perfecto, entre turismo, gastronomía y productos frescos de la tierra, porque va a ser importante para el sector turístico en su diversificación y en el fortalecimiento del mismo, las nuevas oportunidades que se generan con el turismo gastronómico, va a poner en valor todo el sector servicios de Fuerteventura y le va a generar nuevas oportunidades a todo el sector gastronómico y sobre todo yo creo que ahí estoy convencido de que va a ser la salvación del sector primario de Fuerteventura, porque los productos frescos y de la tierra que producimos en nuestra isla van a encontrar sus canales de comercialización, ya no solo los productos elaborados, sino también a través de la restauración y del sector servicio, y eso va a ayudar muchísimo a garantizar el relevo generacional en el sector primario y que pueda mirar hacia el futuro y hacia adelante con esperanza, con optimismo y saber que todos aquellos que se dediquen al sector primario de Fuerteventura van a poder hacerlo con seguridad, de que van a poder salir adelante dedicándose a él y que van a hacer trabajos dignos iguales que cualquiera otro. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la estrategia que queremos impulsar desde la institución insular. Agradezco el esfuerzo que se ha hecho desde el Patronato de Turismo y la Consejería de Turismo de la institución insular, así como desde la Consejería del Sector Primario, por trabajar conjuntamente, tanto en Madrid Función, Saborea Fuerteventura, el Salón Gourmet y los distintos actos y eventos que tenemos también previstos, ya no solo en las ferias importantes que tenemos en Madrid, sino las que tenemos también en Fuerteventura, por seguir avanzando en este camino. Y bueno, vemos que afortunadamente el queso y nuestro producto estrella del sector primario ya desde hace ya unas cuantas décadas ya he conseguido ya alcanzar una dimensión ya no solo nacional, sino incluso internacional, y otros productos que llevan una trayectoria de menos años como el aceite. Vemos como cada vez aumenta la producción y gana prestigio la producción local, y otros que recientemente se incorporan. Otras islas nos llevaban ventaja, pero afortunadamente también estamos ya viendo las posibilidades que tiene Fuerteventura en cuanto a la producción de vinos, así como el aloe vera, tomate, en fin, yo creo que una serie de productos que vemos que tienen encaje, que nos tenemos que aprovechar de esos 2 millones y pico de visitantes que tenemos en nuestra isla, y que sin duda va a ser importante para el sector gastronómico y para el sector primario de nuestra isla, y nos ayudará también a seguir consolidando y diversificando la oferta turística de Fuerteventura. Para que eso sea realidad, presidente, el asunto del agua, del suministro del agua, que de nuevo este fin de semana volvía a poner en jaque a la zona sur de la isla de Fuerteventura. Hay otras zonas que han tenido cortes, pero especialmente esta es un asunto vital. Sabemos que están ya declarando prácticamente la emergencia hídrica en la zona sur, que hay pocos proveedores que puedan suministrar agua a esta zona, hay impagos, hay problemas derivados. ¿Qué van a hacer para solucionarlo? Bueno, el problema del agua, yo no quiero mirar hacia atrás porque de poco nos sirve, pero sí tenemos que hacer balance y explicar el por qué hemos llegado a esta situación. Es un problema que tenía que haberse abordado hace 20 años, no se hizo, y tenemos ahora estas durísimas consecuencias para el sector primario y para la población en general. Pues tendrá que preguntarle por qué no se hizo antes, tendrá que preguntarle a los que estuvieron al frente del Cabildo desde hace ya pues casi 2 décadas, a los responsables del sector del agua desde hace casi 2 décadas. Y me tocó estar en la oposición en el Cabildo de Fuerteventura en la legislatura de 2011-2015, y una de las acciones que ya desde ese momento decíamos incluso un pleno extraordinario de las asambleas municipales de Fuerteventura, porque ya teníamos indicativos de que el sistema no aguantaba más, que era necesario un plan de acción integral para renovar el sistema de abastecimiento de agua potable a Fuerteventura,
caso omiso se hizo y bueno, se ha ido agravando en estos ya más de 10 años desde que pedíamos ese pleno extraordinario para abordar este problema. No se hizo antes y afortunadamente en esta legislatura se ha puesto en marcha un plan integral de cooperación del Cabildo de Fuerteventura con el Consejo Insular de Aguas y con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, el conocido como el PICABAS, que es un plan para renovar integralmente el sistema de abastecimiento de agua potable a la isla, con 25 años de horizonte, es decir, para la Fuerteventura de hoy y para la del mañana, como tienen que proyectarse y dimensionarse las infraestructuras hidráulicas de esta naturaleza, que afortunadamente está definido. La semana pasada ya teníamos la última sesión del PICABAS donde ya se aprobaban esos 3 proyectos de interés insular. La misma herramienta, porque no podemos esperar ni al plan hidrológico, no podemos esperar ni al plan insular, porque para poder ejecutar las infraestructuras tienen que estar en la planificación. Afortunadamente la ley del suelo nos permite esta herramienta, los proyectos de interés insular, con la misma que la que aprobamos la actuación estratégica del Parque Tecnológico, y ya están definidas y en las próximas semanas contrataremos lo que son los 3 proyectos de interés insular, el vinculado al centro productor de la planta desaladora de Corralejo, el equivalente en Puerto Rosario y la nueva desaladora necesaria para la comarca sur, que serán la solución a este problema. No vamos a engañar a nadie, a la aprobación definitiva de estos proyectos de interés insular nos llevará aproximadamente año y medio y con eso pasaremos a la fase de contratación de las obras, la ejecución de esta totalidad de infraestructuras que tiene un importe pues cercano a los 150 millones de euros. Estos 150. Unos 150 aproximadamente, la valoración global del PICABAS era de unos 160, va a ser algo más, será unas 170 o 180. Estos 3 proyectos de interés insular tendrán una inversión aproximada de unos 150 millones de euros, lo detallaremos en los próximos días. ¿Se garantizaría el suministro de agua de norte a sur? Esta es la solución al problema, la solución definitiva al problema. ¿Qué ocurre? Que pues tiene sus plazos de tramitación y de ejecución. Por eso decía que esto tenía que haberse empezado hace 20 años para evitar estar en la situación dramática en la que nos encontramos. Esta acción que nos ha costado llegar a este punto ya está definida afortunadamente. Agradezco el esfuerzo que se ha hecho desde la Consejería de Infraestructuras del Cabildo, desde el Consorcio y desde el Consejo Insular de Agua, que se han implicado todos los servicios técnicos para que ya tengamos definida la hoja de ruta y la contratación de estos expedientes rápida a través del acuerdo marco de la institución insular, y este es ya el punto final. Daremos una cuenta detallada y explicando este procedimiento en las próximas semanas, y seguimos trabajando en las actuaciones que pudimos hacer por emergencia. Hemos resuelto parte de los problemas diarios que tenemos. Vemos que, por ejemplo, en la zona norte, en la zona del Cotillo, en la zona de las Ares, que había cortes continuamente, ha mejorado sensiblemente. Hemos tenido bastantes menos incidencias el pasado verano o la pasada Semana Santa, y nos quedan algunos problemas, como por ejemplo los dramáticos, como por ejemplo las zonas de Cardonte, Sejerague, de La Lajita. Pero claro, es que La Lajita no puede estar a 70 kilómetros del centro productor. Esa ha sido una de las luchas que me tocó defender como alcalde, que teníamos que tener un sistema descentralizado. No pude conseguirlo como alcalde porque el Cabildo no nos hizo el caso necesario, y en esta legislatura afortunadamente ya se ha aceptado un sistema descentralizado del consorcio, se ha aceptado este modelo, y afortunadamente la comarca sur va a tener una nueva desaladora que garantice el suministro de agua. ¿Dónde? Porque también ha habido voces distintas. Coalición Canaria decía que tenía que estar en el municipio de Pájara. Parece que la primera intención era ponerla en Gran Tarajal. ¿Dónde va a estar definitivamente? Bueno, nosotros evidentemente la alternativa cero, o sea, la alternativa de ampliar la actual, estamos obligados a estudiarla, pero tenemos muchísimas quejas vecinales con la desaladora del Aceitún, y queremos, aunque haya que estudiarla, porque es una obligación legal siempre estudiar la opción donde ya existe una implantación, pero creemos que esa no debe ser. Pero precisamente Coalición Canaria tiene la costumbre de decir, de que te dicen los políticos dónde van las cosas. Y creo que nuestra misión es impulsar los expedientes que consideramos necesarios. Antes no quise ser tan explícito, pero tendríamos que preguntarle a Coalición Canaria, que ha presidido el Cabildo todas las legislaturas pasadas, y a Mario Cabrera, y siempre la Consejería de Agua estuvo en manos de Coalición Canaria. ¿Por qué no inició todo esto desde hace 20 años, que además se le dijo en un pleno, para no llegar a esta situación? Yo creo que esa es la pregunta que tendría que hacerse Coalición Canaria, y que alguna explicación tendría que dar, porque lo que yo creo que utilizaron el consorcio simplemente con un fin político, ya vemos y de qué forma se estaba adquiriendo aguas a terceros sin ningún procedimiento, que afortunadamente también se han definido en esta legislatura.
y la localización formará parte del estudio que vamos a contratar. Tenemos que dejar trabajar a los técnicos, porque una de las primeras fases de este proyecto de interés insular para dar viabilidad a la nueva desaladora de la comarca sur va a ser estudiar las alternativas, estudiar las posibles localizaciones, las analizaremos, porque aquí la componente ambiental, la integración social, el que no tenga rechazo social va a ser especialmente importante, y creo que no nos corresponde a los políticos decir esto va aquí porque este partido o tal otro decimos que tiene que ir aquí. Yo creo que tenemos que ser más serios, más respetuosos con lo que son trabajos técnicos y que tienen su propia tramitación, y llegará el momento de sentarnos a hablar la corporación para ver las distintas alternativas, pero lo primero para poder llegar a ese punto es poner en marcha la contratación de estos 3 proyectos de interés insular que vamos a dejar resueltos en las próximas semanas, que tenía que haberse hecho desde hace 20 años, pero que estamos haciendo en esta legislatura y que vamos a culminar en la legislatura como me había comprometido, ejecutando una buena parte de obras que han resuelto la Fuerteventura de hoy. Seguimos teniendo problemas, en el norte ya hemos conseguido resolver, tenemos más problemas en el sur porque dependemos casi exclusivamente de la desaladora de Puerto del Rosario, en zonas como les decía antes, Tarajalejo, La Lajita, Cardón, de Sejerague, pero bueno, seguimos avanzando con otras obras en paralelo para ir mejorando esta situación. Están ya en marcha las ampliaciones de las plantas desaladoras de Corralejo, de Puerto del Rosario, la impulsión de la planta de Puerto Rosario a la Herradura y las que tenemos también de mejora en el sur, actuaciones que vamos desarrollando en paralelo a estos 3 proyectos de interés insular, porque no podemos estar quietos hasta que tramitemos y ejecutemos estas importantes obras hidráulicas. Bueno, obras hidráulicas que, como vemos, están estudiando las diferentes localizaciones. Por aquí detrás María Trujillo, que va a ofrecer una cata de vinos durante los próximos 3 días. Los vinos, los quesos, la sal de las Salinas del Carmen, también de Antigua, va a estar presente en estas catas que va a protagonizar María Trujillo, que también estuvo, por cierto, en el stand dedicado a la gastronomía, a los vinos, a los quesos, al mojo, en Fitur 2023. Quiero hacerle una pregunta, nos vamos a poner por aquí, presidente, para evitar molestar a las personas que van a disfrutar dentro de unos minutos de la cata, que como ven empiezan a ocupar sus asientos, y es un aviso el que está dando María para todas esas personas que, que van a querer disfrutarlas. Durante estos días se ha puesto en cuestión la legalidad de todas las decisiones que se están adoptando en el Consejo de Gobierno. Incluso hay voces, como es la del propio secretario del Pleno del Cabildo, que también ha emitido un dictamen. ¿Qué tienen ustedes que decir? Me refiero a Juan Nicolás y a usted, sobre todo para la tranquilidad de las personas que dependen a través de federaciones, clubes, subvenciones, becas, etcétera. ¿Qué tienen que decir sobre esta duda en la que muchos funcionarios pueden verse si acogerse a una interpretación o acogerse a otra? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es una operación mucho más política que jurídica. Bueno, en la acción política yo respeto todas las opiniones, pero como responsable del gobierno de la isla de Fuerteventura, cuando el PP, en un acto de bloqueo del Consejo, de intento de bloqueo del Consejo de Gobierno, no se presentó a un Consejo de Gobierno después del cese de los consejeros de Coalición Canaria, donde no podíamos estar trabajando año y medio expedientes importantísimos para la isla de Fuerteventura, algunos de ellos impulsados desde las áreas de Coalición Canaria, y después llegar a un Consejo de Gobierno y votar en contra, y el PP absteniéndose, pactado con Coalición Canaria para bloquear la acción de gobierno solo por el mero hecho de que eran áreas gestionadas desde asambleas municipales de Fuerteventura, en las que había participado también algunas de las consejerías de Coalición Canaria. Yo creo que esto era completamente inadmisible. Había aguantado bastante, había tenido que sortear dificultades en áreas transversales para que no se paralizaran expedientes importantísimos para la isla, como la conservación integral de carretera, el pago de los instrumentos de planeamiento, que no puede ser más importante el pago de las encuestas de las áreas de Coalición Canaria que pagar el planeamiento insular, que impulsar la contratación de las carreteras. El expediente de la mejora de la carretera de Cardón a Chilegua estaba en medio ambiente desde el mes de febrero del año pasado, y en noviembre tuve yo que hablar con la jefa de servicio para pedirle que qué pasaba, que solo era un refuerzo de firme. En unos días salió, es cuestión de interesarse por los expedientes que interesan a la isla, y en este caso se ve que los que dirigían esas áreas, cuando eran expedientes que tenían que ver con las áreas gestionadas por este presidente, por asambleas municipales de Fuerteventura, se encargaban de poner todas las piedras en el camino o ponerlos a un lado para que no salieran, y esto era completamente inadmisible. Por eso ya lo expliqué, me vi obligado a cesar a los consejeros de Coalición Canaria. No todos tenían actitud, pero algunos sí, en áreas completamente transversales.
Y bueno, en ese, yo creo que compromiso político o en esas órdenes que dicta Coalición Canaria al Partido Popular de Fuerteventura, vemos como no se presentaba a un Consejo de Gobierno cuando se estaba cobrando del dinero de los contribuyentes para gobernar la isla de Fuerteventura, y entre las obligaciones está asistir al Consejo de Gobierno ante la no presencia en uno de los donde resolvíamos cuestiones importantísimas, entre ellas las subvenciones en materia de renovables, que eran áreas que gestionaba en ese momento el Partido Popular. Pues yo, ante la duda de si podía constituir o no el Consejo de Gobierno con dos miembros, con el presidente y el consejero Juan Nicolás Cabrera, en ese momento solicité un informe jurídico a quien corresponde, porque tenemos que tener, no fue un informe caprichoso a quien yo quise encargárselo, al funcionario o a la funcionaria que a mí me dio el capricho de encargárselo, porque la ley de grandes ciudades a la que se acogió el Cabildo de Fuerteventura en la legislatura pasada establece diferencias significativas respecto a lo que es la organización habitual o tradicional de los ayuntamientos, donde digamos el secretario pues tiene un papel preponderante de asesoramiento jurídico a toda la institución. Esa es digamos como comúnmente han funcionado los ayuntamientos y lo que igual la población tenemos en la mente, lo que estamos acostumbrados a escuchar o a entender, pero con la ley de grandes ciudades se crea una estructura distinta donde el secretario del Pleno asesora al presidente y a la corporación en los asuntos de competencia del Pleno de la corporación, mientras que la asesoría jurídica al presidente, al Consejo de Gobierno insular o a los consejeros en funciones en el desempeño de sus funciones de gobierno corresponde a la dirección de la asesoría jurídica, así lo establece la ley, y puesto que esto era una cuestión del Consejo de Gobierno insular, yo solicité el informe jurídico a quien me dice la ley que tengo que pedírselo, que fue a la jefa de los servicios jurídicos de la institución insular. Ese informe avalaba y avala que se pueda constituir, porque la ley no establece mínimo, solo establece una estructura necesaria de presidente y consejeros secretarios, cuando el PP decidió abandonar el gobierno, porque yo no cesé a los consejeros del Partido Popular, los consejeros del Partido Popular saltaron del barco para intentar hundirlo, no sé si siguiendo las órdenes de Coalición Canaria, el pacto político que tienen con Coalición Canaria, y digo esto porque se desprende del propio escrito que me traslada la consejera Jessica León, donde me advierte que no se me ocurra cesarlo porque bajo su criterio, si lo ceso, no tendría quórum para poder celebrar las sesiones del Consejo de Gobierno. Yo no lo cesé, con lo cual entiendo que ellos renunciaron, entre otras cosas, para intentar bloquear el funcionamiento de la institución insular, lo cual me parece una verdadera irresponsabilidad cuando se forma parte del gobierno de la isla de Fuerteventura y cuando tenemos que sacar adelante expedientes importantísimos para resolver los problemas de nuestra isla y que afectan al bienestar de la población de Fuerteventura, pero allá cada uno con sus decisiones. Y bueno, yo había solicitado, cuando no se presentaron, estando todavía en el gobierno, los consejeros del Partido Popular, ese informe jurídico que avala que no hay mínimos, la ley lo que dice que tiene que haber presidente y consejero secretario, circunstancias que se da. Y además el reglamento en cuanto a la composición no dice nada nuevo, y en cuanto a la celebración de sesiones establece que en primera convocatoria es suficiente la existencia de la mayoría absoluta de los miembros, que en el caso de dos son dos, y sí que en segunda habla de un tercio con un mínimo de 3. Bueno, el mínimo de 3 lo establece para la segunda convocatoria. Bueno, eso lo determina, que así concluye el informe jurídico, que eso es para la eventual segunda convocatoria, pero que constituyendo la sesión en primera convocatoria no estamos incumpliendo ni con la ley ni con el reglamento, y el propio informe de la jefa de servicios jurídicos sí que esbozaba que esa condición de 3 podía estar viciada de nulidad, pero cuando me explicaba su informe me decía que eso ya era una cuestión de pleno y que ella no quiso profundizar, respetando, digamos, lo que la ley de grandes ciudades establece para las distintas áreas del Cabildo y respetando a su compañero, en este caso al secretario de la Corporación Insular, y yo mantuve una conversación con el secretario hace aproximadamente 2 semanas, puesto que eso era una cuestión de pleno, le pedí que analizara y que fuera echándole un vistazo, no le encargué ningún informe, y eso se lo aclaro en el escrito que le traslado, que desde luego no amenazo, pero yo sí que le dije, porque él elabora un informe indicando que le había encargado verbalmente ese informe. Yo no encargué ningún informe al secretario, le pedí que fuera analizando la posible nulidad del artículo 42.2 del reglamento, porque, al parecer hay sentencias que hablan sentencias del Constitucional, que el quórum mínimo de los órganos de gobierno tiene que establecerlo la legislación básica estatal y no lo puede hacer un reglamento.
pues bueno, eso son interpretaciones jurídicas. El secretario en su informe, que hizo informe, bueno, bajo su responsabilidad, considera que no, bueno, zanjada. La petición de Coalición Canaria y Partido Popular. No, él elabora el informe antes de que lo solicitaran Coalición Canaria y el Partido Popular, el viernes de la semana pasada, no, el anterior, hace poquito más. Lo cita, literalmente en el informe, que está hecho a petición de Coalición Canaria y Partido Popular. No, ese es otro informe posterior. Ajá. Que traslada. Él ya había entregado un primer informe donde indicaba que se lo había solicitado yo verbalmente. Yo siempre que he pedido un informe a un funcionario de la institución insular, y cuando estaba como alcalde igual, lo pido por escrito, como no puede ser de otra forma, y lo que sí que acostumbro antes de solicitarlo por escrito es tener una reunión, que yo creo que es por una deferencia, yo creo que es un trato de respeto y lógico con todos los funcionarios. Si le voy a encargar un informe, tener una reunión previa, decirle, oye, mira, quiero que analices estas cuestiones. En este caso, lo que le pedí al secretario que le echara un vistazo, y nada más fue con estas palabras, a la posible nulidad del artículo 42.2 con esa condición de 3, porque bueno, ahí hay interpretaciones jurídicas, estamos en el ámbito de la interpretación jurídica. Yo respeto la opinión que tengan todos los funcionarios de la institución insular. No es la primera vez que tenemos opiniones distintas en distintos servicios de la institución, pero bueno, yo sigo las directrices que mandan aquellos que la ley le dice que son los que tienen que resolver, informar sobre cada caso en cada servicio, y en este caso el asesoramiento jurídico al Consejo de Gobierno Insular corresponde, porque así lo dice la ley de grandes ciudades, no porque lo diga este presidente, a la jefa de servicios jurídicos, que emitió su informe y entiende que no hay ningún tipo de dificultad legal en constituir la sesión del Consejo de Gobierno con presidente y consejero secretario, porque así lo establece la ley. En cualquier caso, presidente, hay una circular, es decir, hay un informe del secretario del Pleno que dice una cosa, hay un informe de la directora de los servicios jurídicos que dice otra y avala la consecución de estos órganos de gobierno, y hay una circular del Departamento de Intervención donde avisa o advierte sobre un posible bloqueo económico, puesto que parece que no le queda claro. ¿Dónde puede terminar esta situación? ¿Se puede llegar a judicializar? ¿Tendrá que ser los tribunales quien dirima? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí que hay una laguna legal que a quienes legisle corresponderá aclarar. Ahora estamos en el ámbito de la interpretación jurídica, y el informe que yo tengo, insisto, del órgano que tiene que asesorar al Consejo de Gobierno Insular, que es los servicios jurídicos de la institución, avala que podamos celebrar las sesiones del Consejo de Gobierno con presidente y consejero secretario. Respeto, como no puede ser de otra forma, la opinión del secretario de la corporación. Insisto, yo no le solicité ese informe, lo hizo él bajo su responsabilidad. Yo sí que le dije que analizara lo que decía antes, la posible nulidad del artículo 42.2 del reglamento, porque eso sí que es de su competencia. Él quiso informar bajo su responsabilidad, bajo su criterio, además de otras cuestiones que ni siquiera en la conversación tratamos, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Sí que es cierto que Intervención ha pedido que se aclaren algunas cuestiones y se están aclarando. En absoluto el Cabildo de Fuerteventura tiene ninguna situación de bloqueo. Yo entiendo que tanto Coalición Canaria como Partido Popular, sobre todo cuando el Partido Popular saltó del gobierno al vacío para intentar bloquear el funcionamiento de la institución, que estén trasladando ese mensaje de que el Cabildo está bloqueado. Terminamos el año cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto, además cumpliéndolos bien, y arrancamos el año con el presupuesto ya a punto de aprobarse definitivamente, y bueno, y como lo he dicho antes, y con rumbo firme y con mayor velocidad de crucero, porque afortunadamente ya no tenemos a ninguna consejera o consejero poniendo piedras en el camino. Seguimos trabajando coordinadamente, con una dificultad añadida que en cuanto a la interlocución que estamos supliendo, pero que en absoluto, porque no es lo mismo tener más de 2 consejeros en el grupo de gobierno para lo que es la interlocución diaria con los jefes de servicio, pero vamos, que junto al personal eventual, y estamos desarrollando esa coordinación y funcionamos, lo he dicho, con la firmeza que hemos trabajado en estos años, resolviendo cuestiones como el agua, las carreteras, mejorando todos los aspectos asistenciales y las infraestructuras de bienestar social que no estaban antes, no se habían puesto en marcha antes y se han puesto en marcha ahora. Pues bueno, yo creo que alguna diferencia ha habido en esta gestión y respecto a los más de 30 años de gobierno de Coalición Canaria que nos llevaron a esta situación caótica en la que estamos en servicios esenciales como el agua, el abandono en materia de bienestar social, y la estamos corrigiendo, claro, lo que yo creo que también es justo,
que no tenga que hacer yo en 2 años lo que no hizo Coalición Canaria en más de 30, pero afortunadamente tenemos definidas todas las acciones estratégicas del Cabildo. Siguen todos los servicios trabajando a pleno rendimiento y bueno, y cuando hay alguna cuestión en el ámbito de la interpretación que aclarar, se aclara y seguimos navegando. Bueno, no sería un asunto de interés, y menos siendo un presidente del Cabildo, que usted haya sido padre recientemente. No lo sería, más allá de darle la enhorabuena, y también a Yurena Vera, si no fuera por la situación política que se está viviendo. Y es que parece que también se está valorando la posibilidad de qué ocurriría si usted se acogiera a su paternidad. ¿Esto ha llegado ya a los recursos humanos del Cabildo Insular de Fuerteventura, este asunto? ¿Se está fiscalizando eso? Pues no lo sé, no lo sé. A mí la verdad es que me sorprende que hasta el hecho de ser padre tenga que tener connotación política. Yo creo que el padre, como muchas familias de Fuerteventura, afortunadamente tanto la madre como el niño Adrián están bien, que yo creo que es lo más importante. Bueno, me habría gustado, por supuesto, estar 6 semanas tranquilo con la familia, con el nuevo retoño, con el nuevo majorerito Adrián, pero bueno, con las circunstancias que hay, pues me va a tocar compaginarlo con las funciones y las responsabilidades del presidente del Cabildo de Fuerteventura, bueno, en momentos que evidentemente somos 2 en el gobierno, queda poco para la legislatura, pero no estamos en circunstancias de que sea uno solo y bueno, pues me tocará compaginar las funciones de padre, las funciones de la familia, junto con la dedicación al Cabildo de Fuerteventura, que es la responsabilidad que he aceptado asumir y por supuesto que mientras sea presidente del Cabildo de Fuerteventura vaya a seguir cumpliendo con total dedicación, interés y entrega en beneficio de la población de la isla. Tampoco creo que sea la primera persona en Fuerteventura o en Canarias que tiene que compaginar su maternidad o su paternidad con sus funciones laborales, por las distintas circunstancias en las que se puede ver cada familia. No creo que eso sea una novedad. Me sorprende que tenga interés político y yo creo que es yo creo que pone en evidencia de nuevo otra estrategia más de Coalición Canaria, del Partido Popular, de ese intento continuo de desgaste a este presidente. Igual es que los números no le dan o las cuentas no salen, pero bueno, me parece que está fuera del contexto lógico de la actividad política. No soy un padre como cualquier otro de Fuerteventura y desde luego no soy el primero al que le toca compaginar sus obligaciones familiares y paternales con en este caso, la responsabilidad de cualquier trabajo que para el caso mío en estos momentos es el gobierno de la isla de Fuerteventura. ¿Abandono hoy Madrid? Sí, regreso esta tarde, llegaba ayer en la tarde, bueno, se queda el equipo del patronato. Creo que era importante estar presente en esta edición, en esa combinación, yo creo que en esa estrategia sobre la que tenemos que ir avanzando, mejorando y consolidando de turismo, gastronomía y productos del sector primario. Terminábamos Fitur la semana pasada, en la que estuvo presente junto al equipo, el patronato, el vicepresidente primero, Juan Nicolás Cabrera. No pude estar presente porque fue los días del parto y el nacimiento de Adrián, pero bueno, la isla estuvo bien representada y sobre todo, viene a confirmar el buen momento que vivimos en el sector turístico de Fuerteventura, que a pesar de la incertidumbre derivada fundamentalmente de los precios de la energía, los combustibles, el conflicto bélico en Ucrania, pero las perspectivas que tenemos para este año 2023 siguen siendo buenas, de crecimiento, y en eso es con lo que tenemos que seguir trabajando coordinadamente la institución, el Cabildo de Fuerteventura, el Patronato de Turismo de la isla de Fuerteventura, los ayuntamientos de la isla y sobre todo todos los trabajadores del sector turístico y la patronal turística, en ese engranaje y coordinación casi perfecta que tenemos que mantener en estos momentos difíciles para mantener estos niveles de actividad turística en lo que es nuestro principal sector económico, y eso sí, sin olvidar que tenemos que diversificarlo en el sector deportivo, en el sector de la gastronomía, el ecoturismo. Todo eso fortalece, esa diversificación fortalece al sector turístico de Fuerteventura, y seguir avanzando en la diversificación de la isla de Fuerteventura, donde afortunadamente estamos ya a punto de saltar a la estratosfera en materia de innovación tecnológica mundial con las actuaciones del Parque Tecnológico, y lo que parece mentira que tengamos que decir en pleno siglo XXI, tenemos ya definido también las acciones fundamentales para garantizar que de nuevo el agua potable llegue a todas y cada una de las familias de la isla de Fuerteventura. Heredábamos las carreteras que parecían calzadas romanas, así las heredábamos de Coalición Canaria. Tenemos ya en marcha ese ambicioso plan de refuerzos de Firmes como una acción prioritaria.
Ya está en licitación la conservación integral de carreteras y seguiremos avanzando con esos carriles deportivos, ampliaciones de arcenes, glorietas y mejoramos y consolidamos las infraestructuras sociosanitarias. Ya está en servicio la residencia sociosanitaria de Puerto Rosario, vamos a licitar ya la residencia de salud mental de Puerto del Rosario también, y estamos ya dando los últimos trámites para la residencia sociosanitaria de la comarca sur de Fuerteventura, otro incumplimiento de más de 2 décadas de coalición canaria que vamos a dejar resuelto en esta legislatura. Ya entraremos en detalle también en las dificultades que han puesto en el camino y que afortunadamente va a ser una realidad. La adaptaremos porque estamos a tiempo de hacerlo a la nueva regulación que sale del Estado. Creo que va a ser una residencia ejemplar, pionera, y que estoy convencido de que va a ser la mejor residencia de Canarias. Él formará parte de la solución de ese estudio que estamos culminando. Yo personalmente creo que es la mejor solución para cumplir esos criterios que habla de unidades convivenciales adaptadas, o sea, no macroresidencias, pero eso sí, unidades convivenciales con los nuevos criterios que se han fijado del Estado. En Puerto Rosario, como ese proyecto se impulsó en la legislatura pasada, pues se desarrolló cumpliendo por supuesto la normativa. Ahora establece unos criterios más exigentes, tiene que haber mayor número de habitaciones individuales que fija unas recomendaciones que cumpliremos para que sea mucho más un hogar que, vamos a decir, que un edificio donde se aglomeren aquellas personas que por distintas circunstancias tengan. Creo que es un servicio asistencial necesario en una sociedad del siglo XXI, y en esta Gran Tarajal, que la normativa salía el verano pasado, vamos a tener la oportunidad de cumplir con ella y va a ser una residencia de calidad que crea hogar para todos los que no tienen otra alternativa o para los que quieran estar, porque les ofrece mayor garantía de asistencia y mayor garantía sanitaria, y creo que esa oferta también la tenemos que tener, no solo aquellas, digamos, que para dar respuesta a las plazas, digamos, subvencionadas derivadas de la situación de dependencia, sino que también sea una oferta a cualquier persona que quiera estar porque le da mayor seguridad, tranquilidad o incluso comodidad en esto que va a ser más que una residencia, va a ser un verdadero hogar para todas aquellas personas que entren en ese, digamos, en ese tercio de sus vidas, en ese que era un compromiso que teníamos y que bueno, que culminaremos en los próximos meses, afortunadamente. En el Palmeral, presidente. Pues será la solución del proyecto de interés insular, que tendrá que ir a pleno, se están culminándose los estudios y esa será la tramitación final. La propuesta desde el inicio siempre fue el Palmeral, que empieza en la legislatura pasada, siguiendo la propuesta que hizo en ese entonces el presidente Marcial Morales y la consejera de Bienestar Rosadelia Clavijo, que fueron los que plantearon esa opción. El ayuntamiento pusimos en marcha el procedimiento. Bueno, pues ahí mira, yo ahí pues, por recordar, porque siempre hay opiniones que yo siempre he respetado. Ahí de alcalde, yo desde el primer momento siempre pensé que el mejor instrumento para dar solución, que habría sido más rápido a la implantación de la residencia, era un artículo 79 como actuación en suelo rústico. En las conversaciones con el Cabildo, el secretario y el Servicio de Ordenación del Territorio entendieron que era mejor un proyecto de interés insular, que fue el que se impulsó, y cuando nos llegó aquel informe del Gobierno de Canarias que planteaba algunas diferencias respecto al criterio seguido por los servicios de la institución insular, y encargamos ese dictamen al profesor Villar, que avaló el procedimiento seguido, pero en ese dictamen lo primero que concluía es que el mejor instrumento habría sido un artículo 79. Quiero decir que hay opiniones, yo las he ido respetando, pero respetando a cada uno de los servicios que tiene que emitirlas, pero bueno, ya habíamos iniciado ese proyecto de interés insular que estamos culminando en los próximos meses, y bueno, ya daremos y cumpliremos estos objetivos demandados, ya no solo, digamos, en materia asistencial para toda la isla, pero en el caso concreto de la comarca sur de Fuerteventura, que era una promesa de más de 20 años y que trabajamos a marcha forzada para dejarlo resuelto en esta legislatura. Bueno, pues gracias, presidente, gracias por esta entrevista. Nos parecía que había temas importantes de calado en la isla de Fuerteventura y más, desde luego, pero ahora sí le liberamos hasta que abandone este stand. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, y a Onda Fuerteventura por seguir un año más Madrid Fusión y saborea Fuerteventura, saborea España. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven, el stand de Fuerteventura, que además acaba de mostrárselo durante esta entrevista con el presidente del Cabildo, Sergio Lloret. ¿Cómo está a esta hora de la mañana? Si te parece, Jonathan, vamos a mostrar, y es que todas las sillas, no son muchas, es verdad, pero las sillas
se han llenado. Hay que recordar que estamos en un pabellón donde esto mismo que está haciendo Fuerteventura lo están haciendo todas las regiones, todas las provincias, todos los territorios, con lo cual la oferta es muy atractiva para la mayor parte del público asistente. Bueno, es María Trujillo que está hablando ahora mismo de vinos, pero a lo largo de todo el día se va a hablar de aceite, se va a hablar de mojos, se va a hablar de las mermoladas de Leocadio, se va a hablar de sal, en fin, el producto de Fuerteventura hoy más presente que nunca y para el mundo en esta feria de Madrid Fusión. Tan pronto termina.